Cuando un rayo alcanza a un colibrí. El despertar de un chamán. Por Foster Perry. Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. Gracias por tu visita. En esta ocasión, te voy a hacer una invitación a que antes de escuchar este capítulo le pongas pausa y prendas un pequeño fuego, ya sea una vela o veladora, y lo mantengas en el transcurso de la narración. Otra recomendación es que te tomes el tiempo para escuchar tranquilamente los audios y ocupes toda tu atención sin realizar actividades extra, para que accedas a otro nivel de conciencia. Recuerda también que los nombres de entidades, personas o lugares son códigos de lenguaje que cada uno tiene que ir descifrando. Estas son mis recomendaciones por ahora. Que tengas un excelente momento. ¡Fuerza en ti! Hoy te presento el capítulo número 5. Glastonbury. El Tor es una majestuosa colina de forma oval que tiene 7 anillos a su alrededor. Es el hogar de Tuatha de Danann, una tribu de iniciación de hadas, según la historia popular celta. Rodeada por agua, en los tiempos de la Atlántida, era el lugar de origen de las leyendas de Avalon. Se dice que el rey Arturo está sepultado en la vieja abadía del lugar, ubicada sobre una de las líneas energéticas más potentes de las Islas Británicas. Tani y yo caminamos hasta Chalice Hill, el lugar en el que se encuentra un pozo de agua sagrada. Cantamos una bendición para la tierra, introdujimos las manos en el agua y arrojamos algunas gotas por sobre los hombros. Hablamos con los espíritus y con el ángel del paisaje que bendijo nuestro viaje. El pozo tenía una tapa con la imagen de Vesica Piscis, el matrimonio sagrado de lo femenino y lo masculino, grabado en la piedra. La tierra estaba llena de espíritus de la naturaleza, devas y elementales. Se podían encontrar moluscos de millones de años en la misma tierra en la que pastaban las ovejas. Había marcas de hadas y elfos en los senderos, bosquecillos circulares de árboles, círculos de rocas, cúmulos de piedras apiladas y dólmenes. En menos de 24 horas, Tani y yo habíamos encontrado una tienda muy especial llamada Star Child, ubicada en el centro del pueblo. Cerca de la entrada tenía un patio con una fuente. En ese patio pude divisar un grupo de 10 mujeres etéreas vestidas con atuendos blancos, que estaban bautizando a unos niños. Nadie más las vio, pero yo observaba sus movimientos cuidadosamente. Vi cómo traían el alma de un niño desde las estrellas y cómo lo amaban profundamente. No era coincidencia que la tienda se llamara Star Child. Carmen, uno de los propietarios, se acercó a Tani, con quien sintió una inmediata conexión. Enseguida nos estaba haciendo regalos y nos preguntaba si queríamos quedarnos en su casa de Chalice Hill. Su marido, el copropietario de la tienda, estaba en íntima comunión con devas y ángeles y fabricaba tinturas y remedios herbales
cuyas fórmulas se las transmitían los espíritus de la naturaleza. El hogar de esta pareja tenía un sendero elfo que lo atravesaba, justo donde Tani y yo dormíamos. Los elfos caminaban por nuestros cuerpos toda la noche y por lo general tomaban nuestras pertenencias y se las llevaban. Nos manteníamos casi toda la noche despiertos, observándolos. Cuando el sueño finalmente nos vencía, los elfos nos abrumaban con infinidad de imágenes de talismanes, runas, calderos, gigantes, lugares para visitar en Gales, con los rituales de nacimiento de pueblos antiguos como los nabateans, las razas presélticas y los pueblos de hadas. Según nos contaron, los celtas de la antigüedad provenían del este, pero con el tiempo los hicieron retroceder hasta los márgenes occidentales de las islas británicas. Durante varias noches soñé con los nabateans y sus antiguos ritos de iniciación. Los nabateans sumergían a la gente debajo del agua hasta que dejaba de respirar y moría por 4 minutos. El iniciador sostenía la cabeza de la persona que estaba siendo sumergida, al mismo tiempo que sentía la fuerza de la vida y monitoreaba la actividad cerebral. Cuando el momento llegaba, el iniciador traía bruscamente el alma de vuelta al cuerpo e inducía la respiración. En esos pocos minutos, los iniciados habían revisado toda su vida en la Tierra y habían observado las influencias que otras vidas tenían en su presente existencia. De esa manera, enfrentaban el temor a la muerte y hacían las paces con la vida. La capacitación para ese ritual incluía el desarrollo de una fuerte voluntad para vivir y las instrucciones sobre el funcionamiento de los cuerpos sutiles y el viaje del alma. Luego de la resucitación, los iniciados contaban lo que habían visto y lo compartían con otros para interpretarlo. Ese era su bautismo, su segundo nacimiento en la vida consciente. En mis sueños en Glastonbury, aprendí cómo seguir las aguas subterráneas. Luego, despierto, hacía caminatas siguiendo mi intuición y enfocando mi atención en los senderos serpentinos del agua debajo de mí. Como un rapdomante, encontraba cúpulas acuáticas, bosquecillos circulares, piedras erguidas, senderos serpenteantes de animales y áreas de descanso para venados. Al sentarme en esos lugares, llevaba desde mi chakra raíz la fuerza de la vida a través de mi columna vertebral. Escuchaba el zumbido dentro de la tierra y una voz que decía: la vida es agua y piedra. La vida es agua y piedra. Tú eres los 4 ríos que te llevan a casa. Yo le cantaba al centro de la tierra y luego, como túnel, me adentraba en la tierra y seguía el recorrido de esos ríos. Esos eran los senderos elfos. Los elfos y los gnomos eran los guardianes de los misterios de la tierra. Mnemosina, la diosa griega de la memoria, me hizo recordar que su sendero también era serpentino. Aprendí que el sonido viaja
en forma lineal por el aire y circularmente en el agua. A menudo me sentía sumergido en el mundo inconsciente subacuático, recogiendo impresiones del mundo despierto. Las ondinas o espíritus femeninos del agua me enseñaron a leer los círculos de agua y a localizar océanos subterráneos. Vi a las razas de Mer y a los primeros delfines convertirse en humanos. Vi un templo en la Atlántida donde se le permitía a los delfines encarnar como humanos. Después de la destrucción del templo, muchos delfines no pudieron dejar sus cuerpos humanos ni regresar al océano. Se sintieron atrapados y traicionados. Nuestro cerebro reptil recuerda a los Nibiruans, también conocidos como la gente reptil, y a los delfines. Los cerebros de los delfines unen los continentes a medida que navegan los ríos debajo de las grandes masas de tierra. También recordé a Oannes, la raíz de Johannes, Juan el Bautista, el dios que vino del agua para enseñar a los sumerios. Es ser el camino de Mnemosina, serpenteando para encontrar la imagen y el significado del bautismo. Este libro es una especie de bautismo. Nos sumergimos en las profundidades del inconsciente para traer a la superficie una nueva imagen de Dios dentro de nosotros, que está esperando para nacer por segunda vez. Traemos una conciencia despierta de los lugares en los que estuvimos, y eso se convierte en la historia de nuestro origen. En el momento preciso, nosotros contaremos nuestras historias, las historias de la tierra encontrándose con el cielo. Ese será un gran día para compartir. Todas nuestras historias son parte de una gran iniciación colectiva, el nacimiento de nuestra humanidad consciente y de nuestro legítimo lugar en el universo. En Glastonbury, Tan y yo conocimos a un chamán que también había visto los templos para nacimientos en donde las sacerdotisas traían al mundo niños estrella. Este hombre trabajaba con los espíritus de los árboles. Tallaba en madera elaboradas agujas de acupuntura que contenían a los espíritus de los árboles de donde habían sido extraídas. Cuando nos recostamos en su mesa y sostuvimos esas agujas, una calidez nos cubrió, y capas de sentimientos reprimidos y escondidos se elevaron hasta la superficie. El sentirse no merecedor, la vanidad y la inseguridad pedían ser escuchados y sanados. Luego de reconocer estas emociones, cada una de ellas nos transmitía la memoria de un acontecimiento o de una acción de nuestro pasado, dándonos una lección. Durante estas sesiones, el pensamiento lineal nos abandonó y la conciencia holográfica ganó supremacía. Kinestésicamente, estábamos envueltos por sentimientos de seguridad y placer, como si estuviéramos en medio de un denso bosque. Cada vez que había luna llena, el chamán recolectaba hierbas y preparaba mezclas, tinturas y otros remedios medicinales. En su oficina, el aire estaba impregnado de olor a lavanda, de los espíritus de la Artemisa,
y de ramas de roble y sauco. Ubicados en una esquina del cuarto estaban las astas de un ciervo, un poema dedicado a la diosa y un caldero. El chamán, por lo general, nos llevaba al campo en las afueras de Glastonbury, donde había construido sus propios círculos de piedra y donde entraba en comunión con los espíritus de la cañada. Nos pedía que cerráramos los ojos y que identificáramos el lugar más cercano en el que se encontraba un elfo. Yo decía intuitivamente, justo al lado de mi oreja, respirando sobre mí, y él gritaba, ¡correcto! Luego nos llevó a los lugares donde vivían y se reunían los elfos, lugares en los que el aire era denso. Los elfos no dejaban de observarnos. El chamán también nos enseñó a honrar y a entrar en contacto con los 3 campos áuricos de un árbol. Una vez que caminamos alrededor del árbol, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, elegí dónde detenerme para hacerle una pregunta. Apoyé la espalda sobre la corteza gruesa del árbol. Pregunté por qué había ido a Glastonbury. No escuché nada, pero sentí que la cavidad del árbol se abría y que un gran espíritu salía y me envolvía. Me elevé a través del tronco hacia una perspectiva superior. Luego sentí el espíritu del árbol susurrar. Quédate tranquilo, Glastonbury es tu hogar. Volverás periódicamente a entrar en comunión con los espíritus. Todavía tienes que enfrentar a Thor, los sacrificios de sangre de los reyes, el cementerio en Iona, Escocia. Recuerda celebrar los ciclos de la tierra nuevamente. Escucha al viento, el pulso de la tierra y nunca olvides. Agradecí al árbol, me alejé y escuché el sonido lejano de una flauta. Era el dios Pan. Me sentí atraído hacia la música, que me arrulló en un sueño profundo en el bosque, y durante ese sueño fui a encontrarme con el hombre verde. Primero vi hombres con armaduras negras galopando furiosamente por los caminos oscuros. Vi un dios viril, con cuernos, cuyo cuerpo era de la tierra, enraizado en la tierra. Recordé la historia que contaba Carl Jung acerca de haber escuchado a Wotan y a sus hombres que pasaban galopando de noche por su casa en Bolligen. Sentí que estaba presenciando la cacería salvaje, que estaba buscando la parte de mi alma que había perdido en Glastonbury. Me estaba cazando a mí mismo. Estaba buscando mi corazón a través de los mundos oscuros y misteriosos. El dios astado me miró. No, me dijo. Estás buscando tu masculinidad. Es salvaje y no ha sido domada por ningún hombre o convención. Tú eres un hombre del bosque, con patas como las nuestras. Tú eres como el robin de los bosques, encontrando tu lugar, tus instintos. Debes mostrar a hombres y mujeres cómo reunir sus partes. Primero,
las 13 partes y por último, el nuevo hombre, la 14ª parte, el regreso a Arturo. El dios astado era lujurioso, peludo, ardiente por la diosa, un fuerte servidor de la tierra, y me dio permiso para ser igual. Él decía que el verdadero poder estaba en los instintos. Quería que yo rastreara la pista de animales con él, usando el olfato antes que la vista, que fuera sigiloso en el bosque, para después poder abalanzarme sobre la fiera. El dios astado tenía el tatuaje de un toro en el brazo. Yo tenía que tomar al toro por las astas, luchar con él hasta dejarlo en el piso y conducirlo en vez de dejar que él me guiara. El toro era mi naturaleza poderosa bajo el control de mi voluntad. Era mi animus y yo era el cuidador de toros. El torero mitraico enfrentando al minotauro en la arena. Tomé al toro por las astas y manejé la dócil criatura. Para mí, ese toro se convirtió en todos los toros. Todos mis instintos ardientes y feroces, queriendo ser manejados por el hombre. Presencié el momento en el que Mitras, el antiguo dios persa de la luz, daba muerte al toro con un cuchillo para convertirse en uno solo junto con él y así asegurarse la victoria en la guerra. En mi ensueño, recordé que la famosa artista Georgia O'Keeffe coleccionaba y pintaba cuernos de toros, bueyes y carneros en el desierto del sudoeste, en Estados Unidos. Ella había dicho que quería estar individuada y sola en la meseta. Sentí que los cuernos del desierto también me llamaban. Escuché las palabras Nuevo México. El dios astado me miró satisfecho. Necesitas cabalgar caballos salvajes más seguido, me dijo. Déjate crecer el cabello como los merovingios. Atiende esta naturaleza salvaje dentro de ti, muchacho. Pan hizo sonar su flauta nuevamente, y yo regresé a mi cuerpo. El dios astado me envió una imagen de mi padre durante mi niñez. Mi padre ya se había mudado a su casa del bosque antes de mi nacimiento. La casa estaba rodeada de altos y triunfales árboles siempre verdes. Mi padre había decorado el jardín con estatuas de elfos, duendecillos y haditas que sostenían linternas y carteles en los que declaraba su amor por el jardín, utilizando viejos proverbios. Mi padre me convirtió en su jardinero. Yo cortaba el pasto, rastrillaba los senderos, sacaba los yuyos y alimentaba las aves que tenía en pajareras enormes. Coleccionábamos patos mandarines de la China, faisanes Lady Amherst, faisanes plateados, pavos reales, gallinas japonesas, tanagras, codornices, palomas colipavas, pinzones y cardenales. A mí no me gustaba el colegio ni la mayoría de los deportes competitivos,
así que me pasaba la mayor parte del día limpiando y explorando el bosque. Fue allí que una vez encontré a un cazador con su jauría. Los perros me perseguían aullando, y yo escapé de ese cazador lo más rápido que pude. Él tenía alrededor de 50 años y usaba botas, pantalones de lanilla y una gorra gris. Ahora me pregunto si era real o si era una faceta del dios Astado. No lo sabía en aquel entonces, pero lo recordé nuevamente y esa vez no me escaparía. De niño, me encantaba sentarme en los campos de lirios de los valles y caminar por los pantanos después de las densas lluvias. Plantaba cosechas en forma de espiral y recolectaba los más jugosos frutos de los huertos. Cazaba y ponía trampas para las comadrejas, para que no se comieran a nuestras aves. Tenía un mapache como mascota que dejé ir cuando escuchó el llamado de la naturaleza. Me hamacaba en las ramas de los árboles, imaginando que estaba en las Olimpiadas participando en pruebas de acrobacia. Imaginaba a leñadores que venían de todas partes del mundo y que se suspendían a más de 15 metros de altura y se balanceaban en los árboles. Hacían acrobacias sin utilizar ninguna red de protección. También imaginaba enormes bosques en Lemuria, con juegos de diversiones que iban por el centro de los árboles como si fueran túneles. Veía enormes helechos, 10 veces el tamaño de un ser humano. El dios Astado había traído todos estos recuerdos. Ahora sentía al musgo brillar y madurar debajo de mí otra vez. Abrí mi corazón y dejé entrar a Kidr, el hombre verde, el Robin del bosque. Sentí cómo el mundo se volvía verde. La guerra era obsoleta. El hombre con cuernos era el dios en mí, y yo tenía que mantener una relación con él. Desde ese día en adelante, dejé que mi cabello creciera por mi espalda y lo até con cuero. Amaba mi cuerpo peludo. Estaba orgulloso de mis erecciones y me sentía enérgico, sin querer complacer a nadie. Sentí que el Thor me llamaba. El monte Thor se puede ver desde kilómetros a la redonda, elevándose como un monumento en el viejo pueblo de Glastonbury, y parece como un llamado a algo antiguo y misterioso. Comencé a subir el primero de sus 7 anillos, el chakra base. Vi flores rojas, raíces llenas de nudos, ancestros muertos y su sangre debajo de mí, fertilizando la tierra. En el segundo anillo pude ver la puesta del sol, fantasías sexuales salvajes, mi fetiche infantil con los pies, los niveles astrales, la piel de mi cuerpo que se tornaba cálida, sensual, húmeda. Los fragmentos de arcilla que tenía en mi bolsillo se los obsequié al segundo anillo. En el tercer nivel vi imágenes de guerreros samurái, soldados del Imperio Rama y todas las tradiciones, las muertes y las separaciones del pasado. Yo no dejaba de decir, no quiero morir todavía. Presencié mi abuso de poder en otras vidas y cómo me había
autoconsentido y había perdido mi alma en la vanidad y la codicia, siempre esperando y queriendo más, porque no tenía amor ni nutrición. Un mareo se apoderó de mí. Miré hacia abajo, como si estuviera en un precipicio. Sentí ganas de saltar, como si se me arrojara del borde y me ahogara en la autocompasión. A la vez tuve miedo de caer, de inflarme y ascender muy alto. No sabía si iba a poder enfrentar lo que veía. A punto de rendirme, respirando de manera irregular, sabía que tenía que saltar al abismo. Encontré las escaleras al otro lado de la colina y vi niños y peregrinos caminando sin dificultad hacia la cima del Tor. Yo estaba al lado de ellos, luchando por mi vida. Al percibir mi temor y mi incomodidad, los elementales del aire soplaron ferozmente más y más viento sobre mi cara. Donde yo estaba, no soplaba ni una gota de viento, pero apenas me podía sostener. Mis pies comenzaron a elevarse del suelo mientras sentía que me arrojaban hacia un costado. Clavé las manos en el lodo, enterré los dedos buscando algunas raíces, cualquier cosa de donde agarrarme. Tanteé con mi mano la escalera, jadeando, llorando, y me rendí. Mi búsqueda había fracasado. No podía llegar al cuarto anillo del corazón. Me fui y descendí las escaleras. El viento cesó. Fui a ver al chamán. Hay un espíritu desagradable que entró a tu cuerpo en el Tor, me dijo el chamán. Será mejor que te protejas. Ellos saltan sobre la espalda y se conectan a través del plexo solar como parásitos. Son un grupo desagradable. El Tor es el campo de batalla de las fuerzas de la luz y la oscuridad, una especie de apocalipsis. Cuando la gente es inocente o inconsciente, los espíritus astrales elementales pueden sacarles ventaja y alimentarse de su energía psíquica para así mantenerse inmortales. En el Tor tienes que discernir y estar atento a tus pensamientos a medida que se amplifican. El pasado ya terminó. Deja ir la carga que tienes sobre tus emociones. El chamán continuó contándome acerca de los Elohim, los dioses creadores, que plantaron una espiral central en Glastonbury para generar energía astral. Me explicó que el hombre tenía que dominar lo astral y equilibrar las emociones con el corazón y la cabeza. Por eso es que tu cuerpo está lleno de agua, me dijo, para que aprendas acerca del elemento astral y lo domines. Un día, los elementales harán una propuesta para obtener el poder sobre la tierra, pero los maestros invisibles, los Elohim, regresarán y estarán listos para enfrentarlos. Tienes que entender que aunque ya elegiste trabajar para la luz, también eres un guerrero del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Los elementales son vampiros
como los televangelistas y otros que absorben la energía de las masas en los encuentros de revival y en conciertos de rock, en todos esos lugares en los que la gente entrega el poder por propia voluntad. Muchos falsos gurúes y predicadores apocalípticos son maestros de la mentira. Ellos creen que están al servicio de Cristo, cuando en realidad están al servicio de los señores de la oscuridad. Hablan sobre Satanás, pero ellos ya vendieron su alma. Son lobos vestidos de corderos. Lo escuchaba sin saber qué creer. Exorcizó los elementales de mi cuerpo y yo quedé exhausto. Aprende a discernir, Foster, me advirtió. No todo el mundo es lo que tú piensas que es. Luego de esa experiencia, comencé a ver a los elementales sobre la espalda de la gente. Vi sanadores creando elementales y quitándole el poder a la gente astralmente, drenándolos emocionalmente. Vi la ingenuidad de muchos cristianos que creían haber nacido nuevamente y estaban afuera de sus cuerpos por considerarlos pecaminosos, deseando estar con Cristo en el cielo, afuera de sí, entregando su poder a evangelistas y pastores que eran guiados por fuerzas extrañas. Conocí a personas que habían tenido visiones engañosas de elementales poderosos que se presentaban como maestros. Elementales de formas pensamientos demoníacos sobrevolaban a la gente como vampiros. Decidí que no les entregaría mi poder. Yo sabía quién era, y esa era mi mejor protección. Podía seguir siendo inocente, pero no ingenuo. Durante nuestra estadía en su casa, Carmen comenzó a tener recuerdos propios. Se vio como una bruja que había sido torturada y quemada viva en la hoguera por un sacerdote de su pueblo. Ella necesitaba liberar los recuerdos que estaban en su cuerpo, en el lugar exacto en donde los hechos habían ocurrido. Le pedí un mapa y me sintonicé con él. Mis dedos señalaron la abadía de Tewkesbury. A medida que nos acercábamos a la iglesia, Carmen comenzó a transpirar. Estaba experimentando nuevamente los sentimientos reprimidos del sacerdote hacia ella. Él había proyectado su culpa de atracción sobre ella, acusándola de embrujarlo. Luego, sin piedad, el sacerdote había tratado de destruir lo que no podía aceptar en él. Primero, había dejado que otros violaran brutalmente a Carmen para así liberar sus hechizos. Luego, la condenó, la juzgó y la quemó cerca de la abadía. En esa vida, Carmen había sido una mujer que amaba a los gatos y que recolectaba hierbas para sanar a la gente del pueblo. Había sido una partera o matrona local y pertenecía a un aquelarre formado por ancianas sabias y unos pocos hombres de pueblos vecinos que mantenían vivas
las viejas tradiciones. Carmen había amado los festivales de Beltane y del Día de Lamas, y había hecho muñecas de hojas de chala. Había tallado piedras de diosa para Bridget, la diosa celta de la poesía y la cultura. Cerridwen, la diosa celta de la inspiración. Taliesin, el mago Merlín, y las cornamentadas diosas celtas de la fertilidad, la fuerza y el arte de la guerra. Ocasionalmente había dormido con algún trovador, bardo o poeta, y de vez en cuando había bebido cerveza en la hostería. Luego de que se construyó una iglesia cerca del pueblo, Carmen se había vuelto más reservada con sus pociones. Las mujeres seguían yendo a su casa para volverse fértiles o para sanar a sus hijos enfermos, pero cada vez era más peligroso. El sacerdote se sentía atraído hacia ella, pero le temía a la voluntad y al cuerpo de Carmen, a su magia, asociando los gatos con la brujería. Él había dicho que su religión era la única fe verdadera. Había destruido los bosquecillos sagrados de Carmen y en su lugar había construido iglesias y monumentos a santos cristianos. Carmen experimentó todo esto mientras estábamos en la abadía. Luego, desde el techo, Carmen divisó algo a la distancia que le fascinó y la excitó. Ella era una mujer maravillosa, cordial e impulsiva. Se subió al auto como guiada por puro sentimiento e intuición y nos llevó a unas colinas en el medio de la nada. Cuando llegamos, salió corriendo del auto. Más tarde, la encontramos sentada en un pequeño valle oculto. Había una alta pila de piedras en el lugar donde antes había habido una casa. Esta había sido su casa en el siglo XI. Entre las ruinas estaban sus piedras de la diosa, intactas por el tiempo, desparramadas en todas direcciones. Lloró de alegría al encontrar tantos talismanes que esperaban a que ella regresara y los amara nuevamente. Carmen nos abrazó a los dos, mientras deslizaba piedras en nuestros bolsillos y nos hacía señas para que nos lleváramos más y las repartiéramos. Así las viejas tradiciones nunca morirían. Luego, tomó una piedra grande y la llevó hasta su pecho, cargándola como una madre lo hace con su hijo, y sopló dentro de un agujero que tenía la roca. El sonido de la tierra salió de la roca, profundo, vivo, cargado de vitalidad. En esta vida, Carmen estaba en Glastonbury, una vez más. Una matrona que recolectaba hierbas. Ahora tenía su negocio y un mago amoroso por esposo. Ella estaba agradecida por todo el apoyo y la ayuda a nuestro regreso a su hogar del siglo XX. Preparamos un banquete como ritual, miramos películas y cantamos toda la noche. En el último día de mi mágica estadía en Glastonbury, fui hasta William Hill. Se dice que José de Arimatea, un amigo cercano de Cristo, llevó la copa de la última cena a Glastonbury y la enterró en esa colina. Supuestamente, la copa contenía
la sangre seca de Cristo, derramada para la fertilidad de la tierra. José la había enterrado en el suelo, en la cima de William Hill, y un árbol con espinas había crecido allí. Ese árbol, que todavía se encuentra en la cima de la colina, florece cada Navidad. La familia real británica corta parte de ese árbol para colocar en su mesa de Navidad año tras año. Me siento en paz allí, junto al árbol de Cristo, fundiéndome con lo antiguo y lo nuevo. Había ido a Glastonbury para encontrar la copa de mi propia alma, mi propio grial, y para descubrir el misterio de la vida. Quería reflexionar y llegar a comprender todos estos sucesos. Primero, el Chalice Well de la diosa, pozo cáliz de la diosa, la unión de los opuestos, y ahora el monte Grial de William Hill, donde el cáliz estaba enterrado. Podía sentir el recipiente sagrado en mi cuerpo. Encarnarse en la tierra es como llevar una cruz de nuestro cuerpo y nuestra sangre. Nuestros espíritus son sacrificados al universo material, experimentando el dolor y el sufrimiento como una forma de unificación con todos los seres humanos, aprendiendo lecciones difíciles en la tierra. Aprendemos cómo entrar en intimidad con la creación. José trajo la copa a Glastonbury para crear un puente entre las tradiciones antiguas y las nuevas, honrando tanto a Cristo como a la diosa. Lo femenino encarnaría como Dios, y Glastonbury era el lugar para ese proceso de nacimiento. Yo solo debía encontrar a Erne, el dios astado, y a su compañera, Hathor Mat, la diosa con cuernos, el alma femenina primitiva y bella en mí. De la misma forma que en los misterios del Grial del rey Arturo, la tierra y yo nos habíamos convertido en uno. Eso era lo que resonaba en mi cuerpo. ¿A quién sirve el Grial? El Dios en nosotros, que se vuelve consciente, el puente entre la luz y la oscuridad, la sanación final y la resolución de la dualidad en el Thor. Todos debemos ir en búsqueda de nosotros mismos, atravesando los mundos oscuros. En los tiempos oscuros, los ojos comienzan a ver. Escribió Theodor Rothke. Los tibetanos siempre me habían dicho que al final del siglo XX venía una época oscura, el tiempo de la pérdida del Dharma, la enseñanza. Los indios del este hablan del gran ciclo de Kali Yuga, un tiempo de polaridad en la tierra, y de la pérdida del conocimiento de las eras de oro y de plata que se sucedieron en una época anterior. Por mi parte, yo estaba despertando y encontrando el nuevo Jerusalén dentro de mí. Caminé hacia el monte Thor para encontrar mi paz. Subí hasta el cuarto anillo y dejé abrir mi corazón, llenando la copa de Cristo. Caminé hasta el quinto anillo y escuché música, campanas, danzas y celebración. No quedaban dudas de que los elfos querían que yo fuera un comunicador alegre en esta vida. Sentí que mi garganta se ensanchaba.
El sexto anillo fue intenso, lleno de visiones. Me detuve y respiré, aclarando todas las imágenes. Sentí una prominencia en mi tercer ojo. Estaba decidido a vivir mi vida plenamente, con compasión y sin permitir que nada se interpusiera en el camino de mi felicidad. Cambiaría constantemente si era necesario y crecería en cuanto a la madurez y el respeto por toda vida. La cima del Thor era serena y pacífica. Delante de mí estaban las ruinas de una iglesia dedicada al Arcángel Miguel. Esta vez tenía que usar mi espada correctamente, para el discernimiento y no para la guerra y la autocrítica. Sentí que el amor de Miguel me rodeaba. Él había sido mi guía masculina, la espada de lo masculino, el dominio, maestría de la mente, el Lancelot del mundo cristiano. Él protegía a aquellos que llegaban a la cima de la montaña. Desde allí arriba yo podía mirar en cualquier dirección. Podía ir a donde eligiera. Desparramados por ahí había cristales, rocas, pedazos de tela enterrados por los peregrinos, ofrendas de gratitud a la tierra. Todos habíamos llegado desde lejos para volver a conocer la magia de la tierra. Sentí la presencia de antiguos celtas que se acercaban a mí para tomarme de la mano. Ellos habitaban esta colina y me habían perseguido para que trajera mi alma a este lugar. Sentí a Avalon dentro de mí y le di mi promesa de que crearía el cielo en la tierra. Tenía que valorar la paz de la mente en esta cima. Me deslicé en el tiempo de los sueños. La madre me sostenía y la sentí en el viento diciendo: ahora deja todo lo que has conocido en el pasado. Cambia tu piel y ve a Santa Fe.